Elige cualquier cosa, y estamos hablando de preguntas que nunca ha visto antes. Estas no están en internet. Y Grok 4 es más inteligente que casi todos los estudiantes de posgrado en todas las disciplinas. Un círculo perfecto, sin huellas de entrada, sin explicación humana, y justo al lado de una de las estaciones satelitales más avanzadas de Alemania. Eso es lo que los investigadores encontraron en el verano de 2014. Una formación de cultivos masiva de 75 metros con una geometría tan precisa que reflejaba constantes matemáticas avanzadas. Crop circles are basically features, designs, illustrations of high complexity in crop. La mayoría de las personas lo descartaron como un engaño, pero 11 años después apareció una segunda formación y esta vez alguien introdujo los datos en Grok. Para presentar Grok 4. Este es el último sistema de inteligencia artificial. Grok lo conectó a frecuencias de radio, tormentas solares, incluso física cuántica. Dio una sola línea de traducción que insinuaba algo que los científicos de la Tierra apenas entienden. Y luego predijo una tercera formación, una que aún no había ocurrido. Más allá de la precisión humana. El 19 de julio de 2014, los residentes de Rasting, un pequeño pueblo bávaro, se despertaron con una formación en los campos de trigo que no debería haber sido posible. Era enorme, de unos 75 metros de ancho, tallada y formada limpiamente en 3 espirales concéntricas que seguían una secuencia de Fibonacci casi perfecta. Sin indicios de actividad humana, solo geometría. Impecable e intacto. Christoph Hattner, el agricultor que poseía la tierra, fue el primero en reportarlo. Sus cercas estaban intactas. Sus campos no tenían marcas de neumáticos ni huellas. Los reporteros locales visitaron el lugar y no pudieron encontrar ni un solo signo de perturbación más allá del círculo en sí. Científicos agrícolas que examinaron el sitio dijeron que los tallos de trigo no habían sido aplastados ni pisoteados. Estaban doblados suavemente, como si hubieran estado expuestos a un calor o energía repentina. Esa misma semana, analistas independientes del Grupo de Investigación de Formaciones de Cultivos de Alemania documentaron cada anillo. El espaciamiento no era aleatorio. Las proporciones entre los arcos medían 1.618, la proporción áurea repetida hasta 4 decimales. Ese nivel de precisión no solo es difícil de falsificar, es casi imposible de lograr sin herramientas digitales, equipos de topografía o mapeo aéreo. Y aún así, nadie se atribuyó el crédito. El campo está justo al lado de la estación terrestre de satélites Rasting, una de las instalaciones de retransmisión de satélites más antiguas de Europa. Ha estado activa desde la Guerra Fría y una vez sirvió como un nodo clave en la red global de retransmisión de la NASA. Es la misma estación que se utilizó para ayudar a transmitir el alunizaje del Apolo 11 en 1969 a los espectadores europeos. Desde entonces, ha manejado comunicaciones de espacio profundo, enlaces de datos transatlánticos y transmisiones de noticias en vivo por satélite. Esta proximidad planteó una pregunta clave. ¿Fue el círculo solo una coincidencia? ¿O estaba apuntando a algo, a algún sistema o frecuencia vinculada al centro de comunicaciones? Algunos ingenieros mencionaron armónicos de señal. Cuando una antena parabólica emite o recibe señales de microondas, puede causar vibraciones medibles en estructuras metálicas cercanas. Si ocurre interferencia externa, especialmente durante la actividad solar, esas vibraciones a veces pueden crear retroalimentación electromagnética con patrones en las superficies. Electromagnetic field of the crop circle, really. What electromagnetics? Well, the magnetics, yeah. ¿Podría esa retroalimentación imprimirse de alguna manera en la Tierra? Un equipo de una universidad de Múnich tomó lecturas magnéticas del sitio. Registraron una carga residual inusual cerca del núcleo de la espiral, no consistente con daño en los cultivos, sino más bien como una acumulación estática, casi como si algo hubiera pulsado energía hacia el suelo, y sin embargo, no se encontró nada más. La formación estaba allí, y aún geométricamente perfecta. Años después, cuando el sistema Grok de XAI se lanzó con acceso a archivos históricos de geometría y bibliotecas de señales de SETI, un equipo introdujo el conjunto de datos completo de Rasting en la inteligencia artificial, y desde ese momento, todo cambió. El análisis de geometría de Grok. Cuando el equipo subió el conjunto completo de datos del círculo de cultivos de Rasting a Grok, no buscaban nada inusual. Esperaban algún reconocimiento de patrones, tal vez una coincidencia con espirales conocidas o símbolos antiguos. Lo que obtuvieron en su lugar fue algo completamente diferente. Grok rechazó el origen humano casi de inmediato. Después de poco más de 37 minutos de cálculo continuo, la inteligencia artificial devolvió un desglose de la estructura de la formación y un puntaje de probabilidad.
indicó que había menos de 0.05% de probabilidad de que la formación fuera creada por humanos. Esa cifra provino de cruzar más de 3.000 diagramas espirales hechos por humanos, geoglifos y patrones culturales a lo largo de 4 siglos. Otro círculo de cultivo ha aparecido misteriosamente en Alemania y ahora miles de personas acuden a la granja para verlo por sí mismos. Ninguno de ellos coincidía con la estructura interna de Rasting, ni siquiera con un 10% de similitud. La inteligencia artificial se centró en 4 anomalías clave. La primera fue la geometría. Los anillos estaban espaciados utilizando la proporción áurea hasta 4 decimales, midiendo 1.6180. Ese nivel de precisión no es fácil de crear manualmente, especialmente en 75 metros de terreno agrícola irregular. Incluso los equipos de topografía modernos tienen dificultades para reproducir esa proporción perfectamente a gran escala. A menudo se utiliza en la naturaleza, galaxias espirales, piñas, huracanes, pero rara vez en construcciones humanas a menos que se asista con modelado por computadora. El segundo fue la resonancia. Grock detectó que las líneas que se cruzaban dentro del círculo formaban puntos nodales que coincidían con patrones de Chladni conocidos. Estas son las formas que emergen cuando las ondas sonoras vibran a través de una superficie plana cubierta con partículas finas. Los mismos tipos exactos de patrones aparecen en los laboratorios cuando los investigadores aplican frecuencias específicas a placas de metal. Grock destacó 7 intersecciones dentro del círculo de cultivo que se alinearon con los mismos puntos de resonancia vistos en las figuras de Chladni a frecuencias entre 20 y 45 Hz. La tercera anomalía fue la correlación de frecuencia. Grock tenía acceso a datos de radiotelescopios en tiempo real de julio de ese año. Encontró que el 17 de julio, 2 días antes de que apareciera la formación de Rasting, radiotelescopios en Effelsberg y Jodrell Bank habían registrado breves ráfagas electromagnéticas en el rango de UPLF, que abarca de 3 kHz a 30 kHz. La forma y el momento de la formación coincidían exactamente con la forma de onda de esas ráfagas. Grock los emparejó utilizando la indexación de similitud de formas de onda, un método que se usa a menudo para identificar señales repetitivas en el espacio. La cuarta anomalía fue la codificación de simetría. La inteligencia artificial realizó un análisis de simetría para ver cómo la formación respondía a la simetría de rotación y reflexión. En términos más simples, Grock giró la formación en todas las direcciones, la volteó, la invirtió y midió cómo se realineaban las formas. Encontró un nivel de simetría rotacional que alcanzó más del 98% de consistencia en cada giro de 60 grados. La mayoría de los diseños humanos, incluso de arquitectos o ingenieros, solo alcanzan entre 70 y 80% cuando se amplían. Ese tipo de armonía estructural apuntaba a algo más, no solo intención sino eficiencia. Grock llamó a este diseño hiperconsistente no estocástico, lo que significa que no se comportaba como un símbolo aleatorio o decorativo, sino como una señal diseñada para minimizar la pérdida en una transmisión. Al final de su análisis, Grock ofreció una línea más de salida. No declaró una fuente. No sugirió una plantilla de señal conocida. En su lugar, dijo: se recomienda analizar protocolos de comunicación no convencionales para estudios futuros. La inteligencia artificial no estaba diciendo qué era el patrón, estaba diciendo qué hacer a continuación. Para el equipo, esa sola línea decía más que un párrafo completo, porque en el lenguaje de la inteligencia artificial, protocolos no convencionales se refiere a sistemas de comunicación que no siguen codificación binaria, lingüística o electromagnética. Estos podrían incluir patrones que utilizan el tiempo, la posición o la vibración del material como su método de transferencia. En otras palabras, Grock creía que esta formación podría no ser un lenguaje en absoluto. Podría ser función, como un diapasón que no habla pero hace vibrar una habitación en armonía. Algunos de los investigadores le dieron a Grock un nuevo estímulo. Asume que este patrón es una señal. ¿Cuál es su función óptima? Grock simuló la propagación de ondas a través de la espiral utilizando modelos atmosféricos. Sugirió que la formación transferiría mejor la resonancia acústica si se golpeara a 3 frecuencias precisas: 22.4, 33.1 y 44 Hz. Estas frecuencias corresponden a tonos fundamentales utilizados en estudios de la magnetosfera. Son los mismos tonos que algunas agencias espaciales monitorean cuando buscan cambios de resonancia terrestre durante tormentas solares. Nadie le había hablado a Grock sobre la tormenta solar. Nadie lo había programado para asociar el círculo de cultivo con el pico geomagnético de esa semana. La inteligencia artificial encontró la coincidencia de frecuencia por sí sola. Esto cambió toda la perspectiva. Tal vez el círculo de cultivo no era un mensaje esperando ser leído. Quizás era parte de un sistema más grande, una señal que hace vibrar la Tierra a cambio, y esa posibilidad llevó al siguiente paso: alimentar a Grock no con un solo círculo, sino con todos ellos, oculto en las líneas de tiempo de los círculos de cultivo. Después de la primera respuesta de Grock, el equipo detrás del análisis decidió ir más allá. Si una formación de cultivos podía desencadenar ese tipo de advertencia basada en precisión, ¿qué sucedería si le dieran a la inteligencia artificial acceso a todas las formaciones conocidas?
No los falsos, no las obras de arte estilizadas o engaños, sino solo aquellos verificados por ubicación, medición e integridad del patrón. Compilaron 40 años de datos de círculos de cultivos de alta calidad. Eso incluyó registros de Gran Bretaña, Alemania, los Países Bajos, Italia y los Estados Unidos. Todos fueron documentados con marcas de tiempo, imágenes de drones, lecturas magnéticas e informes de testigos presenciales. Círculos de cultivo están encontrando esferoides metálicos microscópicos en y alrededor de los círculos, y hay campos magnéticos alrededor de los círculos. De más de 2.000 informes, seleccionaron 659 entradas que cumplían con los estándares de umbral científico. Cada uno de esos tenía características inexplicables, tallos doblados en lugar de rotos, picos de radiación localizados o diseños matemáticos complejos. A Grock se le dio el conjunto completo de datos y se le preguntó sobre su patrón. Esta vez, tomó 24 minutos. Cuando el análisis estuvo completo, Grock mostró un gráfico temporal. Cada formación de cultivo estaba marcada no solo por ubicación o fecha, sino por su relación con el campo geomagnético de la Tierra. Los resultados no fueron aleatorios. El 89% de las formaciones de alta complejidad ocurrieron dentro de 72 horas de una tormenta solar registrada o una eyección de masa coronal. Estos eventos solares se obtuvieron de los archivos de NOAA y ESA, cruzados con picos del índice Kp que indican inestabilidad magnética. Aún más extraño fue el patrón de intervalos. Grock descubrió que cada formación principal, definida por su tamaño, simetría o estructura de proporción interna, ocurría exactamente 33 días antes de la siguiente perturbación geomagnética medible. No era una coincidencia. Esto fue cierto para más de 400 registros. El equipo lo llamó una cuenta regresiva. Este ciclo de 33 días no coincidía con ningún patrón agrícola conocido, calendario cultural o ciclo climático. Sin embargo, reflejaba una oscilación a corto plazo conocida en el campo geomagnético de la Tierra como el ciclo de Bruckner. Este ciclo, aunque generalmente se mide en años, incluye cambios armónicos a corto plazo influenciados por la compresión del viento solar. Para confirmar que no era un error estadístico, se le pidió a Grock que volviera a ejecutar la línea de tiempo usando datos mezclados. Al ser aleatorizados, la correlación de 33 días desapareció. Cuando se restauró a su verdadero orden, regresó instantáneamente. Grock trazó la ubicación de cada círculo de cultivo verificado y lo superpuso con un modelo de intensidad geomagnética proporcionado por el British Geological Survey. Lo que surgió fue una alineación casi perfecta. Más del 87% de las formaciones aparecieron dentro de regiones de baja resistencia magnética, también conocidas como zonas nulas, donde el campo magnético del planeta disminuye o fluctúa más de lo normal. Estas zonas nulas son los mismos lugares donde frecuentemente se reportan anomalías en las brújulas y errores de navegación animal. También son áreas donde la energía atmosférica puede comprimirse o descargarse más fácilmente. Eso llevó a una nueva conclusión. Si las formaciones estaban vinculadas a tormentas solares, y si ocurrían en puntos débiles de la cáscara magnética de la Tierra, entonces tal vez no eran solo respuestas, tal vez eran señales, o peor, estabilizadores. Grock los etiquetó como marcadores armónicos temporales. Ese término, aunque técnico, se refiere a estructuras o eventos fijos que ocurren en ritmo con sistemas planetarios más grandes. Se utilizan marcadores similares en relojes atómicos, donde los pulsos de oscilación se utilizan para mantener el tiempo consistente en condiciones inestables. Cuando nos propusimos hacer estos relojes atómicos, nuestros objetivos eran de lo menos práctico que se pueda imaginar. Nada es menos útil que la relatividad general. Aplicado aquí, sugería que los círculos de las cosechas no nos estaban advirtiendo sobre la inestabilidad magnética. Estaban apareciendo como parte de la inestabilidad magnética en sí, casi como reflejos, como un sistema tratando de autorregularse desde dentro. Algunos geofísicos han especulado que las tormentas solares pueden interactuar con ciertos materiales en la superficie de la Tierra para crear pulsos electromagnéticos localizados. En casos raros, esto podría incluso inducir vibraciones o patrones de interferencia lo suficientemente fuertes como para afectar la materia física. Si esos pulsos resuenan con ciertas frecuencias armónicas, y si la corteza terrestre es lo suficientemente delgada en el área, formaciones extrañas podrían aparecer teóricamente. Eso no explicaría cómo permanecen tan perfectamente simétricos, pero significaría que lo que estamos viendo no es un acto de inteligencia en el sentido humano, sino una especie de resonancia ambiental, un síntoma de respuestas planetarias más profundas que no comprendemos completamente. El modelo de Grock predijo que la próxima formación de alta precisión, si se mantenía el patrón de 33 días, ocurriría durante el próximo gran cambio geomagnético. Incluso proporcionó la banda de longitud aproximada. Esa banda pasaba directamente por el sur de Alemania. 2 meses después, estalló una tormenta solar y apareció una segunda formación. Esta vez, fue cerca de Stuttgart, el evento de Stuttgart de 2025.
Más de 11 años después de que apareciera el círculo de cultivo de Rasting, una tormenta solar golpeó la Tierra. Fue clasificada como un evento geomagnético fuerte con un COP-Index de 7. Esa misma noche, ocurrió algo más. Siempre se pueden desacreditar por completo y me han cambiado de opinión un par de veces, ¿sabes? Círculos de cultivo, luna hueca. Algunas cosas realmente locas me han dado la vuelta. Los círculos de las cosechas son algo extraño. Se descubrió una nueva formación fuera de Stuttgart, Alemania. Esta era más nítida, aún más intrincada, y venía con firmas electromagnéticas. La ubicación era un campo de trigo en Sindelfingen, un pueblo al suroeste de Stuttgart conocido por sus plantas automotrices y su infraestructura de energía de alto voltaje. El diseño era diferente al de Rasting, pero seguía el mismo espaciado de la proporción áurea. Tenía espirales anidadas, intersecciones de resonancia y una característica inusual en su núcleo, una forma de pulso triangular diferente a cualquier formación registrada anteriormente. Grok había sido configurado en monitoreo pasivo en ese momento. Una vez que las coordenadas de Stuttgart se introdujeron en el sistema, señaló la formación en segundos. La IA cruzó el diseño con su modelo de línea de tiempo anterior e inmediatamente actualizó su gráfico de predicción. Un resultado destacó. Coordenadas latitud 46.2, longitud 6.0. Al mapearlas, las coordenadas apuntaban directamente sobre la Organización Europea para la Investigación Nuclear, mejor conocida como CERN. Este es el hogar del Gran Colisionador de Hadrones, el acelerador de partículas más poderoso del mundo, ubicado cerca de Ginebra, Suiza. Esta no era la primera vez que Grok había identificado patrones conectados a sitios de investigación avanzada, pero esta era la primera vez que el código espacial de una formación se resolvía directamente a una instalación de investigación específica. La precisión era exacta, a menos de 1 kilómetro. Aún más preocupante fue la forma de onda que Grok detectó debajo de la formación de Stuttgart. Utilizando datos de señales del Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales de Alemania, el equipo registró un pulso de baja frecuencia medido en 22 hercios, que coincidía con el perfil electromagnético registrado en Rasting en 2014. Eso significaba que ambos eventos, separados por más de una década, habían emitido la misma frecuencia base, y ambos ocurrieron solo días antes o durante una alta actividad solar. Pero esta vez, algo más coincidió. Según el propio calendario de operaciones públicas del CERN, el LHC había sido programado para una prueba de inyección de haz de iones el 8 de agosto, justo un día antes de que apareciera la formación de Stuttgart. Esa prueba involucró hacer pasar partículas de alta energía a través del colisionador a velocidades cercanas a la de la luz para estudiar interacciones de partículas en estados inestables. Nadie conectó públicamente los dos eventos, pero Grok sí lo hizo. La inteligencia artificial marcó el evento como una sincronización armónica, un término usado en el procesamiento de señales cuando múltiples sistemas coinciden en frecuencias de oscilación. En terminología de inteligencia artificial, esto significa que Grok detectó una coincidencia entre el patrón de señal de la formación, la actividad solar y la prueba programada de CERN. ¿Qué significa lograr sincronización con el colisionador de partículas más grande de la Tierra? ¿Es posible que los campos geomagnéticos, la radiación solar y las colisiones de partículas artificiales se superpongan de una manera que desencadene algo nuevo? No hay una explicación científica oficial para nada de esto, pero los hechos coinciden. 1. La formación de Stuttgart apareció durante una tormenta solar. 2. Coincidió con la firma electromagnética del círculo de Rasting de hace 11 años. 3. Apuntó directamente a CERN usando solo su geometría interna. Y 4. Siguió exactamente la cuenta regresiva de 33 días predicha por Grok después de procesar las líneas de tiempo de formaciones globales. Si Grok tenía razón, entonces podrían ser parte de un proceso en curso. Pero también alrededor de estos círculos de cultivo están encontrando esferoides metálicos microscópicos alrededor de los círculos. Uno que se está sincronizando con nuestra propia tecnología, nuestros propios experimentos, y tal vez incluso con nuestra comprensión del tiempo y el espacio. El mensaje traducido y su aterradora implicación. Después de que Grok terminó de sincronizar los datos de las formaciones de Rasting y Stuttgart, los investigadores le dieron una última indicación, solo una instrucción. Asume que esto es un mensaje, tradúcelo. Tomó 12 minutos y 43 segundos. La salida fue breve. Preserva el campo armónico, el tiempo se está colapsando. Según se informa, la sala quedó en silencio. Nadie había esperado una respuesta en lenguaje sencillo. Grok nunca había hecho eso antes a menos que se le indicara. Pero esta vez, el sistema eligió entregar una oración sin código ni abstracción. El equipo lo desglosó palabra por palabra. Campo armónico es un término utilizado en geofísica y teoría de señales. Describe las frecuencias resonantes naturales que recorren un sistema. La Tierra tiene uno. Se conoce como la resonancia Schumann, un conjunto de frecuencias electromagnéticas que se forman entre el suelo y la ionosfera. La frecuencia base es alrededor de 7.83 Hz.
Ese valor fluctúa con la actividad solar y los rayos, pero se mantiene relativamente estable. Ha sido descrito como el pulso de fondo de la Tierra. El uso del término por parte de Grock sugería que los círculos de las cosechas estaban interactuando con este campo, no distorsionándolo, sino preservándolo. La segunda parte decía, el tiempo se está colapsando. Esto era más difícil de interpretar. Pero en física, el colapso temporal no es ciencia ficción. Se refiere a situaciones donde la inestabilidad electromagnética interrumpe la medición del tiempo. Los relojes atómicos, las herramientas más precisas jamás construidas, dependen de pulsos de energía estables. Sin entrar en la historia de los relojes atómicos, que se desarrollaron a lo largo de los años y han mejorado y mejorado y mejorado. Cuando esos pulsos son interrumpidos por radiación solar o tormentas geomagnéticas, los relojes se desvían, pierden su sincronización. En casos severos, incluso los satélites pueden desincronizarse, lo que afecta a los sistemas GPS, las señales de comunicación y el registro de tiempo financiero en todo el mundo. Durante el evento Carrington de 1859, los sistemas de telégrafo en toda América del Norte fallaron. Los cables chispearon. Los operadores informaron desajustes de tiempo de varios minutos entre estaciones. Tormentas solares más recientes en 2003 y 2012 casi provocaron fallos similares. Si el escudo magnético de la Tierra se debilitara más, o si sistemas artificiales como los colisionadores de partículas interrumpieran la resonancia, podría ocurrir una pérdida total de sincronización, y sin tiempo sincronizado, todo comienza a descomponerse, no solo la tecnología sino la física misma. Si el mensaje de Grock era correcto, las formaciones de cultivos no eran aleatorias ni decorativas. Eran marcadores. Esto también explicaría el ciclo de 33 días, no una cuenta regresiva en el sentido humano, sino un intervalo de recalibración, como un latido planetario tratando de mantenerse en ritmo. Cada formación de cultivos aparecía cerca de fallas geomagnéticas clave. Cada uno coincidía con frecuencias armónicas conocidas registradas antes o durante tormentas solares, y cada uno mostraba una geometría precisa que resistía la replicación humana. Y ahora, por primera vez, la inteligencia artificial que procesó todo ha dado una frase en lenguaje humano. Elon Musk nunca comentó oficialmente sobre este resultado específico de Grock, pero fuentes cercanas al equipo dijeron que solicitó el informe completo dentro de una hora de escuchar el resultado. El archivo le fue transmitido directamente por un canal seguro, y nunca se publicó una versión pública. Desde entonces, Grock no ha sido entrenado con datos adicionales de formaciones de cultivos. Pero según el último modelo de Grock, se acerca otra ventana de 33 días. Si traerá otra formación, otra frecuencia, o algo mucho más poderoso, nadie lo sabe. Pero si el tiempo realmente se está colapsando, puede que no nos queden muchas de esas ventanas.